esta entrevista abordaremos de forma analítica y noticiosa el impacto ambiental de las plantas industriales textiles del Perú con un enfoque centrado en el rol fiscalizador de la OEF. Las preguntas buscan ir más allá de lo normativo, explorando tensiones, vacíos, desafíos y aprendizajes institucionales en las zonas críticas de Lima Metropolitana. Iniciaremos esta entrevista con el primer bloque, que habla acerca del marco regulatorio y la capacidad operativa. La primera pregunta sería, aunque la normativa ambiental establece obligaciones claras para las empresas textiles, ¿qué limitaciones prácticas enfrenta la OEFA para fiscalizar este sector, especialmente en zonas urbanas densas como la de Gamarra o Villa El Salvador? Ya, bueno, mira, mm, o sea, no es que la normativa ambiental no de pronto esté desfasada o esté desactualizada, ¿no? En realidad, las normas ambientales no están orientadas a controlar la producción o el consumo como tal, ¿no? Están orientadas a controlar los aspectos ambientales que generan diversas industrias, entre ellas la actividad textil, ¿no? Y tienen un común denominador. La mayoría de industrias, incluyendo las textiles, ¿no? Generan aspectos ambientales, de los cuales los más importantes son efluentes industriales, emisiones atmosféricas, residuos sólidos, ruido ambiental, vibraciones, ¿no? Son los aspectos más importantes que generan todos los establecimientos industriales, incluyendo la actividad textil, ¿no? Entonces, no va el tema normativo por controlar la producción propiamente, ¿no? Como te digo, ni tampoco el consumo, ¿no? Sino más bien va por controlar los aspectos ambientales por cada estado en magnitud, ¿no? Pueden ser empresas muy grandes, plantas industriales muy grandes, como también pueden ser el micro y pequeño empresario, ¿no? Más o menos va por ahí el tema de la normatividad ambiental. Ok, entonces con lo referido, ¿usted no considera que el marco normativo actual esté desactualizado o existen algunas áreas específicas en las que se deberían implementar una normativa mucho más específica o exhaustiva? Siempre hay las oportunidades de mejora, ¿no? Claro, hay normativas que de pronto específicas, muy técnicas, que sí necesitan actualizarse, ¿no? Pero no es una situación de la noche a la mañana, no se puede actualizar las normas así de pronto, ¿no? De un día para otro, Ujú. sino se requiere de un análisis por los sectores que están involucrados y por este caso por el ente rector, que sería el Ministerio del Ambiente, ¿no? En coordinación, articulación por el certificador, por el área, por el ente fiscalizador y de pronto alguna otra opinión que corresponda para reforzar, ¿no? Estas normativas que de repente sí requieren una actualización, pero son particularmente técnicas, ¿no? Ok, entonces pasaríamos al siguiente bloque, que es la parte de la ejecución de sanciones y cumplimiento. ¿Nos podría dar algún porcentaje aproximado de sanciones impuestas a empresas textiles en los últimos años y si estas han sido efectivamente cumplidas? Y ya. Bueno, te comento un poco para que tengamos el espectro, ¿no? De cómo es el tema de la fiscalización, ¿no? De pronto no de quizás tenga algunos procedimientos, en particular los legales, que sí van en línea con las otras entidades fiscalizadoras, ¿no? Pero en el proceso interno de la OEFA, ¿no? Hay dos etapas medulares, ¿no? Una que es la supervisión y otra que es la fiscalización propiamente, ¿no? Entonces, en la supervisión es la verificación de las obligaciones ambientales de los titulares que realizan actividades, entre otras, las textiles, ¿no? Procesos textiles que están bajo la competencia de la OEFA. Y la siguiente etapa, una vez que se reúne todos los medios probatorios de las obligaciones, o sea, entra en una etapa de presunción, ya con una conclusión, esto se recomienda en un inicio de procedimiento administrativo y pasa a la entidad fiscalizadora. La entidad fiscalizadora, ¿no? Es la que ya a través de los medios probatorios que le ha pasado la etapa de supervisión, comienza a analizar el expediente y determinar o no si procede con un inicio de procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces es un poco para entrar en la dinámica porque de pronto puedes ver que quizás
El OEFA dice, sí, es un ente fiscalizador, sí, pero son varias etapas previas hasta llegar a la conclusión de una fiscalización propiamente, ¿no? Entonces, mm, con el tema de sanciones, es el área de fiscalización la que maneja la información precisa sobre el tema de sanciones. Pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, nosotros ya las plataformas virtuales de datos abiertos que están a libre disponibilidad de todos los ciudadanos, donde podemos extraer, por ejemplo, en cantidad, ¿no? De un aproximado de empresas dedicadas a la textilería, que de pronto e incluso la información se menciona que uno puede encontrar ahí abarca todas las empresas que están bajo la competencia de UEFA, de los diferentes sectores, ¿no? Pero extrayendo en el tema textil, que es el motivo de tu entrevista, podríamos extraer que hay un aproximado de 50 empresas de las que han sido supervisadas históricamente, ¿no? Que han recibido alguna sanción, ¿no? Estas sanciones pueden ir desde las 2 UITs, ¿no? Hasta las 80 UITs que de pronto ha sido el rango, que en el histórico no se tiene registro y es, como te digo, es un dato abierto que está ahí asequible para el ciudadano que esté interesado en buscar información sobre el tema de sanciones. Ok, entonces me comentaba acerca de estos procedimientos de fiscalización. ¿Existe también un seguimiento de las medidas sancionadoras? Así existe en parte de su planificación el seguimiento a estas sanciones, si es que se dan. Y ya, el, el seguimiento, por ejemplo, como un tema de vigilancia, podríamos llamarlo así, es justamente el proceso de supervisión, ¿no? Nosotros cuando supervisamos, hacemos una priorización de las obligaciones ambientales, ¿no? Dependiendo de cada establecimiento, de cada actividad, ¿no? Y sobre la base de eso, se va a verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Ese es el seguimiento que nosotros hacemos. Y parte de estas obligaciones también incluyen las medidas que en la etapa de fiscalización, porque en la etapa de fiscalización ya se pueden determinar medidas correctivas, ¿no? De pronto ellos, en la etapa de fiscalización se determinó que sí había un incumplimiento sobre el cual recayó una sanción y sobre el cual se determinó que correspondía aplicar una medida correctiva sobre algo que no estaba cumpliendo el titular, ¿no? La empresa en este caso, ¿no? Entonces, ellos nos trasladan esa información y nosotros hacemos seguimiento a su cumplimiento, al cumplimiento de las medidas correctivas. Con la etapa de cobros y ya la parte un poco más administrativa, sí hay un área, como todas las áreas fiscalizadoras, tienen un área que es de ejecución coactiva, que ellos se dedican, ¿no? De pronto a identificar quienes no han cumplido con pagar las sanciones que se les han impuesto en monto, ¿no? En UITs, ¿no? Y hacen el seguimiento respectivo. O sea, sí hay un seguimiento, una trazabilidad, ¿no? Desde que inicia la supervisión hasta que termina el expediente en la etapa fiscalizadora, ¿no? Ok, en el caso, bueno, pasamos al siguiente bloque de los casos emblemáticos y aprendizajes. ¿Qué aprendizajes ha dejado el OEFA tras intervenciones en conglomerados textiles en Perú específicamente? Si nos podría hablar de algún caso específico, sería mucho mejor. Ella. Bueno, como te mencionaba, digamos que las supervisiones, ¿no? O los que, uno para empezar el espectro de cómo iniciamos, ¿no? Para que tengas un poco más de información, ¿no? Para realizar las supervisiones, el OEFA tiene unos criterios de supervisión, ¿no? Que entran en una planificación y se deriva en un plan anual de fiscalización ambiental, que es la etapa de supervisión, ¿no? Los supervisores son los que ejecutan, ¿no? Existe una prioridad y siempre la fiscalización o la supervisión en la que iniciamos va sobre un titular específico, ¿no? El responsable de la actividad. Se identifica quién está haciendo la actividad y sobre él recae la responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, hablamos de que cada empresa se supervisa individualmente, ¿no? Casi no vamos al todo, ¿no? De un conglomerado, ¿sí? Porque los establecimientos industriales también en nuestro país, ¿no? Están dispersos, son difusos, ¿no? Han crecido de manera un poco desordenada, ¿no? Entonces, conviven con viviendas, conviven con zonas que están con ZRE, por ejemplo, donde hay comercio, hay viviendas, hay establecimientos educativos, hay todo, ¿no?
No son así de pronto tan aglomerados como de pronto Gamarra o Villa El Salvador, son ejemplos muy generales, ¿no? Pero en realidad sí hay establecimientos que están, digamos, individualizados, ¿no? Lo que hemos, cada supervisión es una experiencia, ¿no? Y ahí uno va, digamos, fortaleciendo, primero porque la supervisión no se da con el fin de recoger incumplimientos y que finalmente estos terminen en una sanción, ¿no? La idea también es promover el cumplimiento. Y sí ha habido casos en que de pronto hemos encontrado, ¿no? Establecimientos que tenían un sinnúmero de incumplimientos y que a través del fortalecimiento de capacidades, de la explicación, el conocimiento al promover la subsanación voluntaria, por ejemplo, que es parte de lo que rige o de lo que está aplicando el OEFA, las empresas han ido cambiando y cada vez pueden tener o menos incumplimiento o ningún incumplimiento, ¿no? Entonces van reduciendo y van finalmente logrando la totalidad del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Ok. Con respecto a estas sanciones o estas investigaciones a empresas textiles en Perú, ¿cuáles serían las prácticas más recurrentes de evasión ambiental, por ejemplo, en empresas textiles y cómo enfrentan la fiscalización de estas prácticas? Evasión ambiental. ¿A qué te refieres con evasión ambiental? He visto, por ejemplo, que en su normativa hablan acerca de el uso de colorantes para textiles, o sea, en la producción textil. Por ejemplo, esas prácticas, ¿qué prácticas exactas existen en contaminación en empresas textiles? Eh, no sé si por ahí va tu pregunta con relación a lo que te voy a responder, ¿no? El problema grande que tenemos en nuestro país, no solamente para la industria textil, sino para todas las industrias de manufactura, es la informalidad, ¿no? Y cada vez más por el impacto económico y por la pandemia, en un primer momento, empuja más a los empresarios, particularmente a los que son pequeños, ¿no? Los empuja más por la carencia de pronto de un presupuesto, ¿no? Que los pueda sustentar a través del tiempo, ¿no? Los empuja hacia la informalidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es siempre ubicar la problemática y articular, ¿no? Y trabajar en conjunto con las autoridades locales, porque las locales, como los municipios, son los que conocen a su área de jurisdicción, ¿no? Tienen más conocimiento de qué cosa y qué se está desarrollando ahí. Entonces, tratamos de articular con ellos para atacar, de alguna manera, abordar el tema de la informalidad, pero sin tampoco ser, digamos, de una manera muy incisiva, ¿no? Sino tratar primero educarlos, ¿no? Y ya luego ver la forma de supervisarlos, pero sí, pues, ¿no? Al que de pronto representa un incumplimiento de por sí, ¿no? A las normas ambientales y de pronto que rehuye, ¿no? Que escapa al tema de la fiscalización, que no quiere subsanar o que de pronto no quiere participar, no quiere involucrarse, ¿no? Ya, pues ahí sí va a tener que siempre pasar a trasladar la supervisión a la etapa de fiscalización con los presuntos incumplimientos para que estos analicen y de pronto determinen si corresponde a una sanción o no, ¿no? Pero es parte de pronto del trabajo práctico que hacemos, ¿no? Tratando de articular con las autoridades locales, ¿no? Dada la complejidad que me mencionaba acerca de la fiscalización en el sector textil, ¿usted considera que es necesario un cambio de enfoque en la fiscalización, como por ejemplo con evaluaciones multisectoriales, no simplemente desde parte de la OEF? Am, Ya. Bueno, en realidad toda la industria de manufactura, incluyendo las textiles, ¿no? En nuestro país puede resultar compleja en sí, ¿no? No solamente la industria textil, ¿no? Por ejemplo, aquí la industria textil está focalizada, digamos, ¿no? Tenemos industria que se desarrolla en la costa peruana
y parte de la sierra, pero no hay textil, por ejemplo, en la región de la selva, ¿no? Eh, sí tenemos estrategias, ¿no? En otras entidades, porque como te explicaba, vamos por el aspecto ambiental, ¿no? Los aspectos ambientales en la industria textil son dos particularmente aquí en nuestro país. El tema de efluentes, pero la diferencia de pronto con otros países como la India, como Asia, ¿no? Donde vemos la contaminación de los ríos y mares o a causa de la industria textil. Aquí la industria textil en nuestro país está localizada en zonas que son ya urbanas, la mayoría, ¿no? Tanto en la costa como en la sierra. En zonas urbanas que tienen acceso a la red de alcantarilla, ¿no? Entonces, la red de alcantarilla ya es, digamos, de responsabilidad de las empresas prestadoras, ¿no? Entonces, por ahí como que el tema de fluentes hay cierto control, ¿no? Eh, con el tema de emisiones, es ahí nosotros donde incidimos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de esos procesos pueden generar emisiones atmosféricas que pueden ocasionar algún tipo de alteración, ¿no? Un impacto, ¿no? Y es ahí donde también tratamos de articular con las autoridades locales para identificar quiénes son y los que ya están identificados, porque la mayoría puede contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Para nosotros es importante que cuenten con un instrumento de gestión ambiental porque ya este establece un plan de manejo ambiental a lo largo de toda la vida útil de la industria, de la planta industrial en este caso, ¿no? Con una serie de medidas que son las que van a controlar, son muy puntuales, ¿no? Que van orientadas a controlar estos aspectos que te comento, ¿no? Muchos establecen que, por ejemplo, para controlar los efluentes debe tener una planta de tratamiento. Para controlar las emisiones debe tener algún sistema de control de emisiones atmosféricas, ¿no? Y Ujú. para el tema de residuos tenemos a la normativa de residuos sólidos que ha sido actualizada, ¿no? En esta última década y cada vez va en mejora, ¿no? Impartiendo precisiones sobre cómo es que debe manejar los residuos y además, ¿no? Ya empujando a la economía circular, ¿no? Porque en realidad no deberíamos generar residuos, todo debería retornar de alguna forma en el mismo círculo de la industria, ¿no? Para beneficio de todos, ¿no? Ok. Esa viene a ser parte de las estrategias, ¿no? Ujú. Bueno, vamos al siguiente y último bloque, que es acerca de hacia una fiscalización más integral, ¿no? Nos hablaba acerca de la articulación con gobiernos y nos gustaría que nos comente qué políticas públicas, por ejemplo, faltarían para cerrar esta brecha entre producción textil y sostenibilidad ambiental. Bueno, una de las que siempre hemos abordado es el ordenamiento territorial, ¿no? Nuestro país, probablemente la investigación que tú también has hecho en la parte académica, creo que todos los que nos hemos formado, nos damos cuenta que tenemos una falta urgente de ordenamiento territorial, ¿no? Y lo vemos todos los días porque en los distritos que han venido creciendo en las últimas décadas, ¿no? Hay una aglomeración de todo, ¿no? De industria, de comercio, de zonas de vivienda, toda la zonificación, si tú ves un plano de cualquier distrito que va hacia la zona este, los distritos nuevos, ¿no? Por decirlo así, tienen una repartición bien desordenada de la zonificación. Entonces, eso de pronto no ayuda con el tema del control, tanto por el tema productivo, tanto por el tema económico, tanto por el tema ambiental, porque ya prácticamente somos toda una línea de controles, ¿no? Entonces, eso disturba un poco y desordena, ¿no? Lo otro es la informalidad, ¿no? En nuestro país hay demasiada informalidad y eso va por todos los sectores, ¿no? Informalidad no solamente en la industria textil, en otro tipo de industrias, informalidad en todo lo que es sector económico, ¿no? En el transporte, en la minería, o sea, tenemos un abanico de informalidades en el trabajo, ¿no? Que de pronto eso no nos lleva a que ninguna fiscalización, incluyendo la ambiental, se logre finalmente integrarse, ¿no? Y la educación, ¿no? Creo que la educación es básica porque nosotros encontramos, por ejemplo, empresarios que sí pueden tener la mucha voluntad de poder emprender y poder ajustarse a las normas ambientales, pero carecen de un nivel de educación que de pronto los lleve, ¿no? A progresar, ¿no? Desconocimiento en temas económicos, desconocimiento, hasta cultural, ¿no? O sea,
no hay ese nivel de educación que nos permita finalmente desarrollarnos como ciudadanos, como empresa, ¿no? Como país, ¿no? Finalmente, ¿no? Creo que esas son las principales limitaciones que podemos tener, ¿no? Listo. Y ya para cerrar, si usted tuviera que señalar algún ámbito a reforzar dentro de la organización de la UEFA en relación con la industria textil, ¿cuál sería? Ahí creo que, bueno, la industria textil no habita sola, ¿no? Como te comento, coexiste con otras industrias y el tema ambiental también involucra a todas, ¿no? En realidad, en la entidad ambiental es el ente articulador, ¿no? Entonces, sí, digamos, mejorar o de pronto es acortar la brecha de la articulación, ¿no? Entre todas las entidades públicas, ¿no? Que participan o que están de pronto involucradas de alguna manera con temas ambientales, ¿no? Ya sea desde el ente certificador, que en este caso para la industria es el Ministerio de la Producción, el área misma de producción, ¿no? Que es la que promueve la producción industrial en nuestro país. De pronto la entidad del agua, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, eh, los gobiernos regionales, en donde corresponda, ¿no? Cerrar esa barrera burocrática porque a nosotros también nos ha tocado en el momento de acudir, ¿no? A otras entidades públicas, también, ¿no? Existe esta barrera burocrática que de pronto no agiliza los procesos, ¿no? De pronto pueden reducirse estas etapas, estos procesos burocráticos que permita agilizar el tema de la fiscalización en todos los extremos, ¿no? No solamente el ambiental, ¿no? Creo que por ahí podremos empezar. Creo que es un punto crítico para todas las entidades, ¿no? O sea, a pesar de estar en la línea del Estado, o Ujú. sea, todas recurrimos al tema burocrático, siempre vamos a caer en algún punto ahí, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos su experiencia.